Ahí podemos ver que a partir de una sustancia, ¿no?, se descompone en dos o más sustancias más simples, ¿no? Ustedes ahí pueden evidenciar, pero además tiene que haber participación de alguna forma de energía, ¿no? Alguna forma de energía. Muy bien, así de esa manera también estaríamos hablando de las reacciones de doble desplazamiento, que podemos identificar el caso 2, el caso 4 y el caso 7. ¿Cuál es la característica? Las de doble desplazamiento. Bueno, estas reacciones se dan entre sustancias denominadas iónicas, ¿no? Entre compuestos iónicos. Claro, en la reacción 2 reacciona el óxido férrico, compuesto iónico, con ácido clorhídrico. Si bien es cierto, el ácido clorhídrico es un compuesto covalente, pero al estar disociado en agua se ioniza. Entonces tenemos ahí en interacción una reacción entre iones. Bueno, hay un intercambio de iones, ¿no? Un intercambio de iones, como se observa en los ejercicios 2, 4 y 7. Un cation luego se une a, o reemplaza al otro cation, un anión es reemplazado por otro anión y vemos la formación de nuevos compuestos, ¿no? En este caso no se dan cambios de número de oxidación. Y finalmente tenemos pues las reacciones de simple desplazamiento y de combustión. Bien, ¿alguna consulta o alguna novedad respecto a este grupo, a este primer criterio? A este primer criterio, ¿alguna novedad, muchachos? ¿Alguna consulta ahí viendo la diapositiva? ¿Alguna pregunta de repente, Yaret, Nayeli, Kabori, Sofía, Yaret, Jordi, Anderson, Victoria? ¿Alguna consulta? Bueno, debería haber una consulta, ¿no? Debería haber alguna consulta. Deberíamos, si estamos ahí involucrándonos con la clase, deberíamos consultar el por qué de pronto no hay reacción en el caso del ejercicio 9. ¿Por qué en la reacción 9 no hay producto? O mejor dicho, hay productos, pero ¿por qué no se clasifica? ¿Por qué no hay clasificación? De repente deberíamos haberlo ubicado en el caso de simple desplazamiento, ¿no? ¿Alguna respuesta tal vez por qué no hay nombre alguno? ¿Alguien me comenta por qué no hay denominación alguna? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Por qué no hay denominación ahí? Me olvidé de escribir. Ujú. ¿Tienen alguna idea? ¿Ni una idea, muchachos?
Bueno, pues continuamos. Sería más motivador que ustedes compartan, interactúen. ¿Qué tal si ustedes en silencio y yo en silencio? No hay una interacción, no hay un aprendizaje significativo, ¿no? A ver, los invito entonces ahí a compartir, conversar, si es con el micro en buena hora, si es con el audio mejor, y si no, mediante el chat, pues, pero en primera instancia sería bueno con el micrófono, ¿no? Con su audio. Bueno, en el caso 9 sucede de que el cobre, el metal cobre, no puede reemplazar al metal zinc porque el cobre es menos activo. Entonces, si bien es cierto, teóricamente se propone la reacción ahí, sin embargo, eso ya en el hecho, en la realidad, no se va a concretar. Por eso hemos puesto ahí no una clasificación que corresponde a un criterio, porque no se da la reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos otros criterios ahí, ya criterios por el cambio de número de oxidación, por la energía involucrada y por el sentido de la reacción. Entonces, ya estos criterios deben haber hecho una lectura, simplemente ahí estamos haciendo hincapié a los nombres específicos. Exotérmicas, si estamos en el caso de la energía involucrada, cuando hay un cambio, cuando hay una reacción, hay un cambio de energía, y ese cambio de energía es pues por absorción o liberación del calor hacia el exterior, ¿no? O del exterior se absorbe o hacia el exterior se libera energía. Entonces las exotérmicas obligadamente son las de combustión, como ustedes pueden ver, ¿no? Las de doble desplazamiento necesariamente liberan calor, o sea, las reacciones sobre todo de neutralización. Doble desplazamiento a su vez se pueden subdividir en reacciones de precipitación o de neutralización. La de neutralización concretamente son cuando reacciona un ácido con una base, se forma una sal y agua, ¿no? Esa reacción, cuando se da esa reacción ácido-base, se libera calor. Por eso es exotérmica. Muy bien. Y las reacciones también que están muy bien definidas ahí son las endotérmicas, ¿no? Porque vemos que las de descomposición, algunas de ellas necesitan calor. Como el caso 8, el caso 14, ese símbolo, ese triángulo, nos hace entender que para que ocurra esa reacción deben absorber calor del medio externo, alguna fuente que brinde ese calor, y se produce la descomposición. Por eso absorben calor endotérmicas. El resto pueden ser endotérmicas o exotérmicas, pero ya necesitamos algún dato preciso para que podamos clasificarlas. Necesitamos el calor de reacción. Si es positivo, diríamos que es endotérmica, y si el calor de reacción, el delta H, o el cambio de entalpía, es negativo, entonces diríamos que es exotérmica, ¿no? Como no tenemos esos datos, no podemos precisar en este caso. Pero lo que está preciso es porque ya, por el criterio que hemos conversado, ya queda definido. Y por el sentido de la reacción, vemos que de todas las reacciones, el caso 13 se considera como una reacción reversible, ¿no? De una manera práctica, ¿por qué lo reconocemos? Por el doble sentido de la flecha, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se interpreta? Porque fácil es decir ya ese es reversible, pero ¿y por qué reversible? No sé, yo sé que es reversible nada más y listo, ¿no? Bueno, estas reacciones no son completas. Quiere decir que los reactantes no se consumen por completo y llega un momento en que ambos ya no reaccionan, ya no interaccionan, se ha formado una determinada cantidad de producto y ahí se mantiene constante. Más bien, el producto se puede hacer a un ajuste de condiciones y más bien se puede empezar a descomponer para regresar a los reactantes, a las sustancias iniciales. Por eso estas reacciones se dice que se dan en ambos sentidos, por eso se llaman reacciones reversibles. El resto son reacciones en que bien se consume totalmente uno de los reactantes, por lo tanto ya son reacciones que se dan en un solo sentido, ¿no?
Muy bien, volviendo a los cambios en los números de oxidación, hay reacciones que se llaman redos y hay reacciones que no se llaman, que se llaman, que no son redos, ¿no? Bien, ahí a ver, de manera general, las reacciones de doble desplazamiento no van a ser redos. De manera general, las reacciones de doble desplazamiento no son redox. Las reacciones de combustión necesariamente son redox. Las reacciones de combustión necesariamente son redox. Las reacciones de simple desplazamiento también se consideran redox. Todas las reacciones de simple desplazamiento son redox. Bien, eso es lo general. Las reacciones de descomposición o de combinación pueden o no pueden ser redox. Bien, entonces vamos a ir a este caso ahora, a la reacción de redox. Ya lo veremos un poquito más adelante. Ya por ahora vamos dejando este criterio y recordaremos un poco más adelante por qué decimos que es una reacción redox o no es redox. Pero ya hay criterios acá concretos. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro documento de teoría para ubicarnos en el siguiente tema. Ok, seguimos compartiendo entonces. A ver, muchachos, estamos ahora con el documento teórico. ¿Me confirman, por favor, si estamos ahí? En el documento teórico a la vista. Se observa. A ver, muchachos, ¿me confirman? Muy bien. Entonces, continuando con la temática, vamos a ir ya al tema de balance de reacciones. No sin antes mencionar que si bien habíamos mencionado cuatro criterios, hay, por si acaso, hay otros criterios también de clasificación de reacciones, pero ya las dejamos en un segundo plano. Nos referimos a un criterio por la velocidad de reacción, hay reacciones lentas, reacciones rápidas, hay reacciones que utilizan catalizador, otras que no, es otro criterio de clasificación. Vamos ya al balance de ecuaciones químicas. Bien, estamos en el balance ahora sí. Bien, entonces ahí estoy resaltando. Ustedes saben que balancear una reacción química es necesario, puesto que más adelante bien vamos a involucrarnos con cálculos en reacciones químicas y el primer paso para realizar una, un problema basado en una reacción química es que la ecuación esté balanceada. ¿Qué cosa es balancear una ecuación? Balancear una ecuación es simplemente ajustar o verificar que el número de átomos de una sustancia en los reactantes sea igual al número de átomos en los productos, ¿verdad? Y esto tiene que darse pues para que se cumpla la ley de la conservación de la masa, ¿no? Entonces, aunque parece contradictorio, balancear una ecuación, porque ya una ecuación se entiende que es igualdad, entonces, ¿cómo decimos balancear una igualdad? Bueno, por ahí hay que entender que aún si bien es cierto, llamamos ecuación química, pero no necesariamente está balanceada. Métodos para balancear ecuaciones químicas. Métodos. Tenemos hasta cuatro métodos. El método de tanteo o llamado de simple inspección, el de coeficientes indeterminados, el de reducción-oxidación y el método de ion-electrón. ¿Cuál de estos métodos son para fines de evaluación para ustedes los más prácticos, los más concretos? ¿Cuáles son los métodos que vamos a incidir? Básicamente, ¿qué me dicen muchachos? ¿Qué métodos emplearíamos? Dos métodos nada más, ¿no?
el método de simple inspección y el método de reducción oxidación llamado redox. Esos dos métodos, ¿correcto? Para fines prácticos son esos dos métodos. Entonces vamos con el método de simple inspección, también llamado por el método de ensayo y error, o finalmente conocido también como el método del tanteo, ¿no? Hay una secuencia, como en cualquier método debe haber unos pasos para tratar de que el método sea pues efectivo, el método sea lógico. Debemos tener una secuencia de pasos. En el caso del método de inspección, se sugiere este orden, ¿no? Primero nos concentraríamos en los metales, balancear los metales, luego los no metales, terminando con hidrógenos y oxígenos, ¿no? Bien, si este método ya ustedes lo manejan en ese orden, bienvenido, perfecto. Yo les voy a sugerir otro método, no es algo muy novedoso, pero podría, podría colaborar en algunos que todavía tienen alguna dificultad para balancear ecuaciones. ¿Cuándo se sugiere este método, muchachos? ¿Cuándo se sugiere este método? ¿Qué me dicen? ¿Cuándo sugerimos el método de simple ensayo o de ensayo y error o de simple inspección? ¿Cuándo sugerimos ese método? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuándo sugerimos este método? Nosotros la podemos balancear por método de simple inspección porque es una reacción sencilla, no hay mucha participación de sustancias. A ver, ¿qué le sugiero yo? Sugerencia, por si acaso, sugerencia. Centrar su atención en la molécula que tiene más atomicidad. En este caso sería el trióxido de dialuminio o el óxido alumínico, ¿no? Muy bien, según esta sustancia vemos que en el producto solamente está presente dos aluminios, por lo tanto en los reactantes también dos aluminios. Tres oxígenos para que esté balanceado, le pondría un coeficiente de 1,5. Listo, ya está balanceado. Dos aluminio, el coeficiente 2, 1,5 el coeficiente del oxígeno molecular, y ya tenemos balanceada la reacción. ¿Qué les parece? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo con el balance de la primera reacción, muchachos? ¿Consulta tal vez? Muy bien. Entonces, de esta manera les dejamos ahí el método de tanteo, ¿ya? El método que llamamos por simple inspección, ensayo y error, o también llamado método de tanteo. Listo, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con el siguiente método. Vamos a ver. Para el siguiente método, entonces, ¿cuál era el otro método? Y habíamos mencionado que el otro método se conoce como el método de reducción-oxidación, ¿no? O simplemente método redox o método del número de oxidación. Bien, para este método se entiende que lo lógico es que se justifica para aquellas reacciones que son redox. Este método tiene sentido, repito, para las reacciones que son redox. No justifica para un método donde la reacción no redox no
va a tener implicancia, ¿no? Vamos a complicar más bien. Entonces, ustedes tienen que recordar las reglas para determinar el número de oxidación y así poder trabajar este método. Ahí tenemos una secuencia de pasos para este método. Vamos a ensayar algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a ensayar algunos ejercicios para balancear vía este método. Muy bien, volvemos entonces a nuestra diapositiva. O mejor dicho, aquí nomás en nuestro material. Primero vamos a rápido a recordar qué es una reacción redox. Ya, están apreciando el material teórico, ¿verdad? Están apreciando el material teórico, ¿de acuerdo? Muy bien, nos ubicamos aquí en las reacciones redox. ¿Por qué se llaman redox? ¿Por qué se llaman redox? En realidad, podría haber sido, en primer lugar, escrito oxidación, luego reducción. En el proceso, primero se ocurre la oxidación y luego la reducción. Pero ya por tema de facilidad se ha puesto en este orden, ¿no? Redox. Redox se refiere reducción, oxidación, ¿verdad? Listo. ¿Quiénes son esas reacciones? Aquellas reacciones donde hay un cambio en el número de oxidación de algunas de los elementos, ¿no? De algunos de los elementos que forman parte de la reacción. Se entiende que eso es por pérdida y ganancia de electrones. ¿Ok? Estas reacciones necesariamente hay una pérdida y una ganancia de electrones. Bien, vamos a recordar los términos adecuados. Vamos a recordar, aquí tenemos una reacción sencilla. El metal zinc que reacciona con el sulfuro de fierro para producir el sulfuro de zinc y el fierro que queda desplazado. ¿Ok? Las cargas que aparecen arriba, esas cargas que aparecen arriba son los números de oxidación que nosotros hemos identificado, hemos determinado. Todo elemento sin combinar, elementa, en este caso el zinc como elemento, está sin combinar, por eso su estado de oxidación, 0. En los productos el zinc ya está combinado y deduciendo que al unirse con el azufre, y como el azufre es no metal, su estado de oxidación principal del azufre sería -2, en consecuencia al zinc le corresponde +2. Muy bien, estamos deduciendo números de oxidación. ¿Qué pasa con el zinc desde 0 a +2? Ha aumentado su número algebraico y cuando hay un aumento, eso es sinónimo de el proceso de oxidación. ¿Qué es oxidación? Pérdida de electrones. ¿Qué es oxidación? Desde el concepto químico, oxidación se asocia con pérdida de electrones. Y de manera práctica lo identifico cuando hay un aumento en el número de oxidación. ¿Y qué pasa con el fierro? En los reactantes del fierro hemos deducido que está con un número de oxidación +2 y en los productos el fierro como está como elemento en estado libre, no está combinado, su estado de oxidación sería 0. De +2 a 0 hay una disminución, ¿no? Hay una disminución algebraica y esa disminución se traduce como el proceso de reducción. Entonces, ¿qué es una reducción? Una reducción es una ganancia de electrones. Químicamente, reducción, ¿qué cosa es? Ganancia de electrones. Muy bien, hemos identificado entonces las sustancias que se oxidan y se reducen, por eso se acompañan con los siguientes conceptos. El zinc, si bien es cierto, se oxida,
pero es el que provoca que el sulfuro de fierro se reduzca. Por eso al zinc se le va a denominar agente reductor. El agente reductor es la sustancia que se oxida. Ojo ahí, no hay contradicción, sino hay que entenderlo bien, hay que captar bien. La sustancia que se reduce, o diré la sustancia que se oxida, se denomina agente reductor. ¿Por qué? Porque provoca que la otra sustancia se reduzca. De igual manera, el sulfuro de fierro, que es el que se reduce, es el que provoca o permite que el zinc se oxide, por lo tanto se llama agente oxidante. Muy bien, entonces el zinc al oxidarse se forma el sulfuro de zinc, sería la forma oxidada, y el fierro, el sulfuro de fierro al reducirse a fierro, fierro es la forma reducida. A ver, todos estos términos son necesarios tenerlos en cuenta para un proceso redox, una reacción redox, y posteriormente aplicarlos en algunos ejercicios. Si hubiera alguna consulta, muchachos, si hubiera alguna consulta, y lo estamos dejando ya resumido. Bien, ok, listo. Entonces vamos a un ejercicio a ver concreto. Vamos a ir a nuestra hoja de ejercicios, a nuestra transferencia de la semana 8, por supuesto. Y bien, ya les había dado incluso con las claves, pero es necesario pues reforzar, interpretarlas debidamente. A ver, vamos a tomar un ejercicio sencillo, el ejercicio 15. Me comenta si estamos ahí ubicándonos en el ejercicio 15. A ver, por favor, se observa el ejercicio 15. A ver, Jeremy, que está colaborando. Jeremy, se observa ya el ejercicio 15. Muy bien, gracias también, Gary. Muy bien. Entonces, aquí el ejercicio 15, vamos a reforzar lo que acabamos de conversar de manera práctica, ¿no? Dice, el hierro metálico se obtiene en altos hornos. Ustedes saben que la materia no se encuentra en forma libre, es decir, pura. La materia siempre está en forma de mezclas. El fierro, que es un metal de muchos usos, no lo encontramos de manera así ya libre, de manera pura. Lo encontramos formando parte de óxidos. Bien, entonces la materia prima es el óxido férrico. Este óxido se va a quemar en presencia del monóxido de carbono y eso va a permitir que se separe el fierro y se libere como gas CO2, ¿no? A la atmósfera. Muy bien. En esta reacción vamos a ver qué alternativas son correctas y por qué. ¿Ah? Vamos a explicar. Entonces, vamos a ver, muchachos. Ahí vamos a provocar aquí un espacio para poder generar todos los elementos, ¿ya? Vamos a generar todos los elementos que hemos conversado. Miren ustedes, esta es una reacción redox a simple vista, sin necesidad de que yo determine el número de oxidación. ¿Podría decir que es una reacción redox? Sí, yo debería decir que es una reacción redox. ¿Y cómo rápidamente puedo decir que es una reacción redox? Porque un elemento como el fierro, observan, el fierro está formando parte del óxido férrico, el fierro está combinado en los reactantes y en los productos fierro aparece ya libre, sin combinar. Necesariamente el fierro combinado y luego sin combinar, ahí va a haber un cambio en el número de oxidación. Y si hay un cambio en el número de oxidación, ya esa reacción es redox. Por el momento yo sé que esta reacción es redox. Ahora, ¿cuáles son los números de oxidación? Ya ese es el siguiente tema. Y eso lo determinamos de manera sencilla, ¿no? Muy bien, entonces si apoyándonos en las reglas,
A ver, ¿cuánto sería el estado de oxidación del fierro? En el óxido férrico. Aquí por el intercambio fácilmente deducimos que el fierro está actuando con más 3, ¿verdad? Y en los productos fierro elemental, fierro sin combinarse, 0. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué proceso? De más 3 a 0. ¿Qué sucede? ¿Oxidación o reducción? ¿Oxidación o reducción? Hay una disminución algebraica. Esto es sinónimo de, muy bien, muy bien, muy bien, reducción. ¿Qué quiere decir reducción? Hay ganancia de electrones, ¿no? Hay ganancia de electrones. Gana electrones. ¿Quién gana electrones? En este caso, el fierro. Muy bien. ¿Quién sería, si hay una reducción, si el fierro ha ganado electrones, alguien lo ha perdido? ¿Quién lo ha perdido? ¿Qué elemento? Bueno, el oxígeno no cambia su número de oxidación, se mantiene. En cambio, el carbono que vamos a ver con respecto al carbono, ¿cuánto es el estado de oxidación del carbono en el monóxido de carbono? Más 2, ¿verdad? Y en el anhídrido carbónico, más 4. Entonces hay un aumento. Hay un aumento de más 2 a más 4. Entonces estamos en el proceso de oxidación. ¿Qué cosa es oxidación? Pérdida de electrones. ¿Qué quiere decir? Que estos electrones que pierde el carbono los va a ganar el fierro, ¿no? Bien, hasta ahí claro. Hasta ahí claro, muchachos. Para complementar, ¿qué otros conceptos habíamos visto? ¿Qué otros conceptos habíamos visto? Habíamos visto el concepto de la sustancia que se denomina agente oxidante, agente reductor. Bien, vamos a identificar también. Entonces, si el óxido férrico se reduce, esta es la sustancia que se conoce como agente oxidante, ¿no? El óxido férrico es el agente oxidante y al reducirse, que quede el fierro, esta sería la forma reducida, ¿no? El fierro sería la forma reducida, ¿ok? La forma reducida. Mientras que el monóxido, ¿no? El monóxido, que es el que se ha oxidado, es el agente reductor. Y después de la oxidación, el monóxido se ha oxidado a CO2, entonces esta es la forma oxidada. Listo. Ahí tenemos entonces los términos o las denominaciones para una reacción redox. Bien, antes de continuar, si hubiera alguna consulta, muchachos, alguna inquietud. Bien, al parecer no hay inquietudes. Entonces, respecto a esta información que ya la hemos deducido, eh, faltaría el balance, ¿no? Y para poder responder totalmente a las preguntas. A ver, el primer enunciado dice, el agente reductor es el anhídrido carbonoso. Claro, en anhídrido carbonoso o monóxido de carbono, su equivalente en su nomenclatura, es correcto, ¿no? El CO2, el dióxido de carbono, ¿se forma por la reducción del CO? No, se forma por la oxidación. Se forman 2 moles de fierro y 3 moles de CO2.
Bueno, lo podemos balancear, esta reacción, lo podemos balancear por simple inspección. ¿Qué me dice? Lo podemos balancear por simple inspección. Parecería que sí. Parecería que sí, ¿no? Entonces, a ver, dos fierros. Colocamos dos fierros, tomando en consideración esta sustancia que tiene más atomicidad. Tres oxígenos, pero también tenemos en el oxígeno en el carbono. Serían cuatro, ¿no? Entonces, con dos acá, ya estaríamos con cuatro fierros, pero ya hay desbalance de carbono, ¿no? Y hay desbalance de carbono, ¿no? El carbono sería dos carbonos, acá tenemos uno. ¿Se dan cuenta? No, así de simple vista, un poquito, aparentemente un poco aparece la dificultad para balancear por simple inspección en las reacciones redox. Puede ser que tantee un poquito más y lo encuentre, porque la reacción no es muy compleja. Pero ya ahorita nos olvidamos del método de simple inspección y vamos a empezar al método de número de oxidación. Ya, vamos a empezar con el método de número de oxidación. Ok, vamos a agarrar este coeficiente. Listo. Muy bien. Entonces, cuando yo ya identifiqué el primer paso para balancear una reacción mediante el método de número de oxidación, es que obviamente tengamos la ecuación, las sustancias que reactantes y los productos. Seguidamente, identificar el número de oxidación para ver qué elementos se oxidan, qué elementos se reducen. Y ahora el tercer paso es empezar a hacer el balance tanto de masa como el balance de carga. Vamos con el balance de masa. Ojo ahí, vamos con el balance de masa. ¿A qué se refiere el balance de masa? Muy bien. A ver, vamos con el fierro. Vamos con el fierro. En el caso del óxido férrico tenemos dos fierros, es el elemento, el fierro que se reduce, y en el caso del producto tenemos solamente uno. Ya, primero balanceamos más. Listo, dos. Ya está balanceado fierro. Ese es con respecto a masa. Ahora con respecto a carga. Con respecto a carga, ¿cuánto es la diferencia de 3 a 0? Son 3 electrones, sería la diferencia, pero eso es por cada átomo. Como hay dos átomos, lo multiplico por 2 y tenemos un total de 6 electrones que se estarían ganando. 6 electrones. A ver, ¿quedó claro esta parte? Hago una comparación, ¿no? Comparo antes y después, fierro, primero con respecto a masa, primero, balance de masa. ¿Qué quiere decir balance de masa? Igual cantidad de átomos en reactantes y productos. Hay dos átomos de fierro en los reactantes, en los productos también debe haber dos. Como no había más que uno, hemos colocado el coeficiente 2 y ya balanceamos más. Luego, balance de cargas. Identificamos la diferencia, que es el número de electrones, de 3 a 0. Son 3 electrones, 3 cargas, pero ese es por átomo. Como hay una participación de dos átomos, 3 por 2, 6. De igual manera, procedemos con el carbono. Un carbono en los reactantes, en los productos, un carbono. Ahí no hay problema. Ahí estamos en número de átomos ya balanceados. Cargas de 2 a 4, de 2 a más 4, por supuesto, ¿no? Hay una diferencia de 2 unidades, o sea, son 2 electrones y por uno nada más, ¿no? Porque es un solo átomo. Entonces simplemente nos quedaríamos con 2. Bueno, coloco ahí uno como para reforzar que es por el número de átomos que se debe encontrar la carga total, ¿no? Ok, entonces tenemos 2 electrones perdidos y mientras ganados 6. Aquí no hay un balance de electrones, debe ser el número de electrones perdidos igual al número de electrones ganados. Porque si
el carbono pierde tantos electrones, ese número de electrones lo gana el fierro. Entonces aquí hay un desbalance, ¿qué hacemos? Basta multiplicar por un número que permita, un número entero que permita equilibrar, ¿no? En este caso vamos a multiplicar por 3, vamos a multiplicar por 3, y así tendríamos un total de ya 6 electrones. Pero al multiplicar por 3, eso implica a quienes están pues involucrados, ¿no? ¿Quienes están involucrados en el proceso de oxidación? Sería anteponer este coeficiente 3 y aquí también anteponer el coeficiente 3, ¿no? Entonces así tendríamos ya la ecuación balanceada. Hemos terminado el balance. Porque no hay más sustancias, ya no hay más sustancias, por lo tanto, ya hemos involucrado a todas y vemos que tenemos ya el balance tanto de materia como el balance de cargas. Muy bien, hemos terminado el balance. A ver, coméntenme si hay necesidad de reforzar, hay necesidad de hacer algún hincapié en algo. Sus preguntas, muchachos, o comentarios. ¿Alguna consulta, muchachos? Muy bien, entonces, respecto a la alternativa 3, ahora sí podríamos ver si es verdadera o falsa. Se forman 2 moles de fierro y 3 moles de CO2. Ajá, correcto, esos son los coeficientes que debemos leerlos como número de moles, ¿no? Los coeficientes previos a la fórmula se van a leer más adelante como moles. Bien, entonces ya tenemos validada el enunciado, es correcto, entonces también el enunciado 3, ¿no? Por eso nuestra clave, dado, ¿no? Verdadero o falso, verdadero. Continuamos, muchachos. A ver, antes de avanzar con otro ejercicio, si ya no hay necesidad de comentar o hacer pregunta alguna, este es un ejercicio sencillo a efectos de que recordemos los conceptos o cómo se balancean, o alguno que todavía desconoce el tema, empecemos con uno básico. Muy bien. De no haber consultas, continúo con otro ejercicio. Vamos a ver. Vamos a borrar todo. Y vamos a regresar. Ok, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, muchachos, vamos a prestar nuestra atención ahora en el ejercicio 9. Ejercicio 9. Ah, ejercicio 9. Donde nos hace una mención al fósforo que se obtiene mediante la ecuación que se está representando. El fósforo elemental, el fósforo libre, aparece ahí como P sub 4. Y dice, la suma de los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada es... A ver, entonces tenemos que tener totalmente la ecuación balanceada y luego sumar todos los coeficientes tanto de reactantes como de productos. Y según la respuesta debe dar 35. Confirmemos que da 35. ¿Les parece? O ya ustedes ven demasiado sencilla este balance. ¿Mm? Estoy tomando yo el ejercicio 9, muchachos. ¿Les parece? Ni chicha ni limonada. No me dicen nada, muchachos. ¿Mm? Bueno, voy a balancear esta ecuación y haré un par de ejercicios más adelante para este método ion electro. O diré número de oxidación.
Bien, entonces ya tenemos la reacción. Ya tenemos la reacción ahí, la manifestada mediante la ecuación. Tenemos los reactantes, tenemos los productos. Y hago una rápido, una inspección, una verificación rápido. Digo, esta es una reacción redox. ¿Por qué digo que es una reacción redox a simple vista? ¿Por qué digo que es una reacción redox a simple vista? Yo digo que es una reacción redox a simple vista porque estoy comparando reactantes y productos y veo que fósforo que está sin combinar en los productos, en los reactantes el fósforo está combinado. Entonces eso me hace entender que ya el fósforo cambió de número de oxidación. Y si cambió de número de oxidación, ya esa reacción es redox y no solamente el fósforo va a cambiar, debe haber otro elemento más que cambie, ¿no? Bien, entonces querer balancearlo por el método de simple inspección se puede complicar porque miren, ya la reacción es un poquito extensa, hay tres reactantes, tres productos, y por ahí empezar a tantear se nos puede complicar en cuestión de tiempo. ¿Ah? Y finalmente no nos lleve a algún, no lleguemos a buen puerto. Entonces ya, ni modo, vamos a aplicar el método número de oxidación. Identifiquemos elementos que cambian número de oxidación. La idea no es ponerse a hacer uno por uno de todos los átomos. Eso sería si no tengo un criterio. Aquí la idea es ya apoyarse en aquellos elementos que tienen estados de oxidación variables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el calcio, ni lo veas, porque el calcio, su número de oxidación es único, por lo tanto, no va a cambiar número de oxidación. El oxígeno mayormente también está como óxidos y por lo tanto su estado de oxidación -2 va a estar siempre con -2. Entonces ahí, ni modo. El fósforo ya habíamos visto que su estado de oxidación era cero, por lo tanto, ese sí va a cambiar. Aquí en el fosfato de calcio, ¿con cuántos está el fósforo? Identificamos rápido con cuánto estaría el fósforo. Bueno, fósforo debería estar entre algunos de los posibles estados de oxidación, 5 más 5 más 3 más uno, ¿no? En este caso está con más 5, ¿verdad? Y deducimos que es más 5. En la parte del anión, no olviden que la carga de todo el anión es -3. Por eso 4 por -2, -8. Y para que dé -3, el fósforo debería estar con más 5. ¿De acuerdo? A ver, por acá arriba, la parte superior, este es el anión. Si lo, si lo separamos, este es el anión, ¿no? 3 que cruzan, 3. Entonces, para que todo dé -3, sabiendo que el oxígeno es -2, cada oxígeno, 4 por -2, -8. -8, para que la suma total dé -3, no cabe otra que el fósforo está con más 5. Listo, ya tenemos el fósforo más 5. ¿Quién más cambia el número de oxidación? ¿Qué está pasando acá de +5 a 0? Está viendo la reducción. Entonces, si el fósforo se está reduciendo, o hay un elemento que se está oxidando. ¿Quién se va a oxidar? ¿Quién se va a oxidar? El que se va a oxidar aquí es el silicio, ¿no? No queda otro que sea el silicio. A ver, ¿cómo está el silicio? De +4, ¿hacia cuándo va? A más, ¿en está +4? A ver, el silicio no sufre cambio de estado de oxidación, ¿no?
El que va a sufrir cambios es el carbono. El carbono que está ahí libre, ¿no? Así como el fósforo, el carbono está en estado libre, luego está combinado. Desde 0 a más 2. ¿Correcto? Desde 0 a más 2. Aquí está el aumento, por lo tanto la oxidación. Correcto. Entonces, tiene que estar ambos procesos. La oxidación de un lado y la reducción de otro lado. ¿Ok? Muy bien, ya identificamos entonces los elementos principales que cambian el número de oxidación y también sus correspondientes oxidación, procesos de oxidación y reducción. Listo, muchachos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer el balance de masa, de materia y el balance de carga. Bueno, podemos empezar con cualquiera de ellos. En realidad, debería ser por la oxidación, ¿no? ¿Por qué? Porque los electrones que se pierdan van a ser ganados por otro elemento. En este caso, el carbono. ¿Cuántos electrones pierde? Primero, balance de masa, un átomo de carbono, reactantes, productos, un átomo de carbono. Y ya está balanceado, no hay nada que agregar ahí. Carga, de 0 a 2, ¿cuánto es la variación? 2. Hay 2 electrones por un solo átomo, en consecuencia hay una variación total de 2 electrones con respecto al carbono. Una variación total de 2 electrones. Bien, entonces 2 electrones se están perdiendo. Deberían estar siendo ganados esos 2 electrones por el fósforo. Vamos a ver el fósforo. ¿Cómo es la situación del fósforo? Reactantes. Tenemos en su índice 2 que afecta al interno, por lo tanto, 2 fósforos, 2 átomos de fósforo en los reactantes y en los productos hay 4. Para balancear deberíamos colocar un coeficiente 2 que afecta toda la fórmula y con eso ya tendríamos 4 fósforos. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces ya balanceamos fósforo y materia. Ahora vamos a balancear carga. ¿Cuánto es la variación de más 5 a 0? 5. 5 electrones, pero ese es por átomo. ¿Cuántos átomos hay de fósforo? 4, ¿no? En total, aquí en los reactantes. Partimos con 4 fósforos. Por lo tanto, hay 20 electrones. 20 electrones que se han ganado. Y se han perdido 2. No puede ser, ¿no? No puede ser que se hayan perdido 2 y se han ganado 20. Tienen que haberse perdido también 20 electrones. Entonces aquí hacemos el ajuste. Aquí hacemos el ajuste. Y este 2 deberíamos multiplicarlo por 10, ¿no? Para que así tengamos la igualdad del número de electrones ganados y perdidos. Balanceamos. Entonces aquí ya tendríamos los 20 electrones perdidos, pero este factor 10 debe ser afectado en este caso, aquí 10 carbonos y 10 también átomos. ¿Ok? 10 y 10. Para aclarar. Bien, 10 entonces. Bien, ¿hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo ok, muchachos? Bueno, pues hemos balanceado las sustancias donde están los elementos principales, ¿no? Es decir, los que cambian el número de oxidación. Pero faltan otras sustancias balancear. Esas ya las balanceamos por simple inspección. Esas las balanceamos ya por simple inspección. Ojo ahí,
Vamos a terminar el balance. Entonces, este 2 que afecta al calcio ya involucra que ya no son 3 calcios, sino 6 calcios, ¿verdad? 6 átomos de calcio. En los productos, como el calcio solamente está formando de una sola sustancia, entonces debe entenderse que el ajuste será con 6, un coeficiente previo 6, ¿no? Un coeficiente aquí previo, y con eso estaríamos balanceando los 6 átomos de calcio. ¿Ok? Este 6 afecta al silicio, 6 silicios, y acá tenemos solamente uno, lo que quiere decir que acá deberíamos colocar un coeficiente 6 para que también el silicio ya esté balanceado. El oxígeno, el oxígeno por defecto debería estar balanceado, porque ya tenemos todos los coeficientes, ¿no? A ver, ¿cuántos oxígenos tenemos en los reactantes? 2 por 4, 8 por 2, 16, 16 en el caso del fosfato de calcio, y en el caso del óxido de silicio, 6 por 2, 2. Tenemos un total de 28 oxígenos, ¿no? En los reactantes, en los productos también debe haber 28 oxígenos. 6 por 3, 18, y 10 del monóxido, ahí estarían los 28. Correcto, entonces todos los átomos ya están balanceados y aparentemente ya tenemos la ecuación balanceada, ¿no? Supuestamente ya está la ecuación balanceada. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O algún comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, la ecuación ya está balanceada, pero si ustedes observan, todos los coeficientes son divisibles entre 2, no necesariamente, ¿no? Porque el fósforo, cuando tenemos el fósforo, falta balancear el fósforo. No, no, fósforo 2 y 2, 4, correcto, todo está ok. Entonces, ahí ya podríamos sumar, ¿no? Ya podríamos sumar, creo que la pregunta era, el fósforo tiene un coeficiente 1, se sobreentiende, y el resto ya tiene sus coeficientes diferentes. Por lo tanto, no podemos simplificar y decir mitad, mitad, no, porque todos deberían ser simplificables con números enteros. Bien, ¿cuál era la pregunta concreta entonces? ¿Cuál era la pregunta para el ejercicio 9? La suma de los coeficientes de toda la ecuación entre reactantes y productos. A ver, tenemos 2 y 6, 8 y 10, 18, 19 y 6, 25 y 10, 35. 35 sería la suma y tenemos ahí la clave, pues, la clave que está en letra A, ¿no? Correcto. Ya hemos terminado, hemos confirmado el balance. Muy bien. A ver, coméntenme, por favor, alguna consulta o denme en conformidad que se entendió, que está todo claro. ¿Todo ok, muchachos? Todo ok. Muy bien. Podría yo preguntarles cuántos son en total, cuántos son los electrones transferidos en total. Repito, ¿cuántos son los electrones transferidos en total? ¿Me pueden responder, por favor? ¿Cuántos electrones se han transferido en total?
¿No tienen idea cuántos electrones se han transferido? Después de haber hecho el balance, todo ya, ¿cuántos electrones se han transferido en total? Muy bien, por ahí nos dice Anderson, 20 electrones se han transferido. ¿De acuerdo todos? ¿Solamente se han transferido 20 electrones? ¿Solo se han transferido 20 electrones? Claro que sí, muchachos, solamente se han transferido 20, ¿no? El carbono ha perdido 20 electrones, estos 20 electrones los gana el fósforo. No es que sean 20 y 20, 40, no, no. El número de electrones perdidos vienen a ser ganados por el otro elemento. Por eso hablamos que lo lógico primero debería nombrarse a la oxidación, porque ahí empieza el proceso. Una sustancia o un elemento que es parte de una sustancia está perdiendo un determinado número de electrones, ese número de electrones lo está ganando otro elemento que está en otra sustancia o en estado libre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con un par de ejemplos más. Vamos, antes de ir a otro ejemplo, antes de ir a otro ejemplo, otro ejercicio, quisiera mencionar que la ecuación que acabamos de balancear, tal y conforme se presenta, se llama la ecuación en su forma molecular. Repito, cuando las ecuaciones químicas nos presentan a las sustancias completas, ¿no? Con sus fórmulas completas, se llama sustancia o fórmula molecular o ecuación molecular. Entonces, toda esta presentación, la ecuación está en su forma molecular. ¿Ok? Vamos a ver a continuación reacciones donde están presentándose reacciones en su forma no molecular, sino iónica. Bien, ahí a la vista también aparece el ejercicio 12, también esto está en su fórmula molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que se presentan las sustancias tal y cual existen, ¿no? En su fórmula completa. Pero si avanzamos un poco más adelante, vamos a observar que hay otras reacciones, ¿no? Vienen ya a partir del ejercicio 18. A partir del ejercicio 18 yo ya veo cargas, no es que hayan puesto los estados de oxidación, no, no, esas son las cargas de los iones, ¿no? Hasta el ejercicio 17 veo ecuaciones en su forma molecular. A partir del 18 en adelante, ecuaciones en su forma iónica, ¿no? Entonces vamos a plantear la solución de alguna de ellas. Vamos primero regresando todo azul. Listo. Bien, vamos a entonces a proponer el balance en medio ácido. ¿Ya? Vamos a proponer el balance en medio ácido y luego en medio básico, ¿les parece? Ok. Bueno, voy a tomar en cuenta el ejercicio número 20. Ejercicio 20, muchachos. ¿Ya? Ejercicio 20. A ver, de manera rápida hay todo un enunciado. ¿Ya? Eh, vamos a dar el espacio acá. Bien, muchachos. Entonces aquí lo que apreciamos es sustancias iónicas y moleculares, ¿no? Me refiero
El peróxido de hidrógeno no está con carga y el oxígeno molecular no está con carga. Bueno, lo único que se disocian son los compuestos iónicos. Compuestos covalentes aparecen sin disociar, por lo tanto los compuestos covalentes deben aparecer con su fórmula completa. ¿Ya? No es que se han olvidado, no, no. Ustedes respetan, ahí se presenta así la ecuación, lo respetamos así. Entonces, aquí empezamos a precisar lo siguiente. Esa carga -1 es de todo el anión. Este -2 también es la carga del catión, ¿no es cierto? Es la carga del catión. Lo encierro entre paréntesis para sobreentender que es carga del catión. Muy bien, entonces aquí vemos el oxígeno que está sin combinar, anteriormente está combinado, ya, esta es una reacción redox. Y además me dicen en medio ácido, quiere decir que va a prevalecer en medio ácido esto, los iones hidrógeno van a estar ahí en abundancia, por eso le da propiedades ácidas a todo este sistema. Bien, empezamos el balance. Manganeso de +7, ¿a cuánto? Manganeso, aquí el estado de oxidación va a ser el mismo de su carga, +2. ¿Qué pasa de +7 a +2? Una disminución. Estamos frente a la reducción. ¿De acuerdo? Aquí se va a oxidar. En este caso el oxígeno está con -2. ¿No? Pero vamos a ver otra sustancia donde aquí el oxígeno está con 0 y el oxígeno acá está con el peróxido de -1, ¿no? Para evitar que nos haga una superposición de que en la misma sustancia hagamos la oxidación y reducción. ¿Ok? Es más, ahora sí, ya aquí tenemos de -1 a 0, la oxidación, hay un aumento algebraico, ahí está la oxidación. Ok, vamos con el balance de la oxidación. A ver, dos oxígenos, primero balance de átomos, dos oxígenos, correcto. La variación es -1, ¿no? La variación es un electrón, hay solamente una variación de 1, pero por 2, porque están participando los átomos. Entonces, por 2, hablamos de 2 electrones que estarían perdiéndose. Vamos con el balance del manganeso. De +7 +2, primero átomos, un manganeso, no hay problema. De +7 +2, hay una variación de 5, ¿correcto? Y 5 por 1 nada más, ¿no? Porque solamente participa un átomo, hay 5 electrones que se están ganando. Hay una desproporción del número de electrones ganados y perdidos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a equilibrar. Aquí multiplicaríamos por 2 y aquí multiplicaríamos por 5. Y ahí tendríamos, en ambos casos, ya 10 electrones, ¿no? Entonces, si multiplicamos por 2, debemos anteponer 2 a este coeficiente, 2 acá, y este 5 debería ser 5 de este lado y 5 de este lado. ¿Correcto? Si tú ves los elementos principales, como el caso del manganeso, dos manganesos, dos manganesos. Pero en cuanto a hidrógenos y oxígenos hay una desproporción, ¿verdad? Bien, hasta ahí hemos terminado el balance con respecto al elemento que se oxida y se reduce, pero ahora, para terminar el balance, lo vamos a hacer en medio ácido. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica en medio ácido? Primero vamos a ver el balance de carga de los reactantes y de los productos. ¿Cuántas cargas hay en los reactantes? Mira, hay dos óxidos, dos aniones manganato, y cada uno de ellos me ofrece -1. Por lo tanto, hay menos dos cargas en los reactantes. En los productos, dos cationes manganeso, pero cada catión me ofrece +2, por lo tanto hay +4 cargas. +4 cargas en los productos. Hay un desbalance de cargas. El oxígeno no te aporta porque es 0, está en estado libre. En medio ácido lo que debemos agregar es iones hidrógeno,
porque eso es lo que va a prevalecer. En consecuencia, ¿cuántos hidrógenos y de qué lado deberíamos aumentar para que el balance se dé? Deberíamos aumentar, ¿cuántos? 6, ¿verdad? 6 cationes hidrógeno. A ver, ¿me confirman? Y así la suma total sería más 4, ¿no? La suma total sería más 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que agregar en los reactantes más 6 hidrógenos y finalmente balancear aguas. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en los reactantes? 16, ¿verdad? 5 por 2, 2, 5 por 2, 10, más 6, 16 hidrógenos. En los productos no hay nada de hidrógeno. Con 8 moléculas de agua estaríamos balanceando los hidrógenos. Con 8 moléculas. Y con esto también se balancearía por defecto ya oxígenos. ¿Cuántos oxígenos? 5 por 2, 10 y 8, 18 oxígenos productos. Reactantes, 5 por 2, 10 más 2 por 4, 8, 18 oxígenos también. Ya está balanceada totalmente la reacción. La pregunta es, luego del balance, los electrones transferidos, ¿cuántos son los electrones transferidos en total? Solamente 10, 5 por 10. Y la suma de los coeficientes sería 2 más 5, 7 y 6, 13, 3 y 5, 18 y 8, me perdí. No, 2 y 5, 10, 16, 18. Eh, 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 Algo no me cuadra. Está bien, ¿no? Da 28, ¿no? 2 y 5, 7 y 6, 13. 3 y 2, 15. 15 y 5, 20 y 8, 28. Correcto, la clave B. Bueno, ahí, muchachos, estamos haciendo un balance ya de reacciones en su forma iónica mediante el número de oxidación en medio ácido. En el siguiente bloque haríamos uno más en forma en medio básico y estaríamos ya fortaleciendo el tema. ¿Ok? Entonces nos vemos en breve, ya a las 11 y pico, por ahí nos estamos viendo, muchachos, ¿ya? Hasta entonces.